Estimados, ¿cómo están? Se acaba de presentar el Miami Report 2020, uno de los reportes más prestigiosos sobre el mercado inmobiliario en el sur de la Florida. Lo quería invitar a que me acompañen a repasarlo y un poco dejarles mi análisis sobre lo que este reporte nos cuenta. Entonces, si me acompañan, vamos a ir repasando este reporte. Un reporte de la mano de ISG World, una inmobiliaria que comercializa muchos de los proyectos acá en Miami, encabezados por Craig Studinsky, una persona que conoce mucho este mercado, que hace muchos años que está aquí y que yo respeto mucho. Los principales puntos entonces que voy a estar repasando son: número uno, una nota de un periodista que cuenta un poco su perspectiva de lo que está esperando, de lo que ha sido básicamente la pandemia en la que estamos atravesando. Número 2, vamos a estar repasando cómo está el mercado de preconstrucción, de propiedades en pozo, desarrollos. Número 3, vamos a estar viendo lo que es el mercado de reventa, lo que es el inventario que ya existe en el mercado. Número 4, vamos a estar viendo la población, cómo se está moviendo la población, el crecimiento poblacional. Y por último, vamos a estar repasando los 5 principales puntos de este reporte y un análisis personal. Entonces, hablando un poco de la situación actual, estamos en una situación sin precedentes. Nos encontramos en la mitad del 2020, finales del primer trimestre, apareció esta pandemia sin precedentes, aún no tiene cura, pero los expertos están pronosticando un optimismo para lo que es este segundo 2020 y para lo que viene en el 2021. Así lo cuenta Andrés Oppenheimer, un periodista al cual respeto mucho, radicado aquí en Miami, de Argentina, el cual nos cuenta y nos pone en perspectiva un poco diferentes crisis que ha tenido este país, en el caso del 29 y lo que fue el 29, en el 2008 y la que estamos actualmente, en relación a la recuperación, ¿no? La del 29 fueron 10 años de recuperación, la Gran Depresión. En el 2008, una recuperación más rápida de 2 años, la Gran Recesión, y en la que nos encontramos ahora, en la cual tanto él como otros expertos pronostican una recuperación más rápida. Y también podemos ver, por ejemplo, lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional a nivel mundial, con una caída, una contracción de la economía del 3% para este año y un crecimiento de casi el 6% para el año que viene. Vale remarcar la proyección de China, me parece importante, sobre todo por el impacto que va a tener en Sudamérica, considerando que China es uno de los principales consumidores de materia prima que se produce en Latinoamérica. Entonces, pasamos ya a la parte de eso, por un lado, el panorama global, si se quiere, y pasamos ya a lo que es el mercado inmobiliario del sur de la Florida propiamente dicho. Aquí este gráfico nos muestra un poco un análisis de los últimos 35 años de desarrollos de torres y cantidad de unidades entregadas a través del tiempo, en un área geográfica que va desde Coconut Grove hacia el sur, ¿no? Desde Coconut Grove hasta Fort Lauderdale, una área geográfica bastante extensa, todo desarrollado al este de la 95, ¿no? Donde las torres se desarrollan usualmente por la búsqueda de la cercanía hacia el área costera, ¿no? Entonces, un poco lo que el reporte acá menciona es una comparación entre los estímulos que ha puesto el gobierno y cómo eso de alguna manera ha determinado, o podemos sacar una conclusión de una relación directa de cómo se ha desarrollado el mercado inmobiliario. Entonces, en el 2001, si recuerdan, el acto terrorista que sucedió de las torres, si bien no hubo un estímulo, el Banco Federal bajó la tasa considerablemente, de casi un 6% a un 1.30%, y eso desencadenó, si se quiere, la cantidad de construcción por un lado, propulsado y motivado principalmente por la cantidad de préstamos deliberadamente que se entregaban, y la gente especulaba en tiempo corto en tomar un préstamo, comprar una propiedad y a los 6 meses darse vuelta
y venderla. O comprar más de una propiedad, en el cual te entregaban el 100% de la financiación. Bueno, eso terminó en la crisis financiera del 2008, que hoy ya todos conocemos, en la cual el gobierno tuvo que salir a rescatar a la economía con 475 billones de dólares y de nuevo bajando las tasas de intereses. Esa recuperación demoró 2 años y de nuevo se volvió a desarrollar. No se desarrolló tanto como se desarrolló en el periodo del 2001 al 2008, pero se desarrolló un buen volumen de unidades. Y después, actualmente, estamos con el estímulo de 7 trillones de dólares, 14 veces más que lo que fue en el 2008, y una reducción en las tasas con récords históricos, ¿no? Entonces, uno viendo a simple vista los diferentes, este gráfico lo muestra mejor, los diferentes estímulos, cómo ha marcado los ciclos, y uno rápidamente podría llegar a una conclusión que estamos en el principio de un nuevo ciclo, ¿no? Post estímulo, si la recuperación va a ser más rápida, deberíamos comenzar con un nuevo ciclo de desarrollo. Lo que es curioso, y esto ya se marcaba el año pasado en este mismo reporte, es la escasez de producto que se está desarrollando. En los próximos 5 años, si contamos rápidamente, son 12 torres, solo 12 torres que se están, algunas por entregarse, otras en proceso de desarrollo para los próximos 5 años. Entonces, esto lo que va a producir es un shock de inventario, porque vamos a ver después cómo la población sigue creciendo, sigue habiendo demanda, pero cada vez menos es el inventario. Nos vamos a meter puntualmente en lo que son las torres y los inventarios que queda de torres que están o en proceso de desarrollo o ya entregadas, ¿no? Que son producto del constructor todavía tiene a la venta, que es muy poco, solo 1.600 propiedades quedan a la venta. Cuando la gente, los compradores que a veces represento, llegan a Miami y siempre me dicen: che, Hernán, pero se está desarrollando mucho, me da temor que haya tanto desarrollo, tantas torres construyéndose. Y es verdad, se ha construido mucho. O sea, si vemos acá en este ciclo, inclusive en el último ciclo que terminó, el pico del mercado de los condominios fue el 2015, se ha construido mucho, pero la realidad nos muestra que hay un 8% del inventario que queda disponible, muy poco inventario queda disponible, del cual 1.000 propiedades están construidas y 609 están en proceso de desarrollo. Recuerden, un área geográfica que va desde Coconut Grove hasta Fort Lauderdale, un área bastante extensa, ¿no? Y si empezamos a ver los submercados, hay muchos mercados que están completamente vendidos o prácticamente vendidos. Por ejemplo, Brickell, una zona en la cual yo me concentro con mis operaciones que recomiendo y también donde resido, quedan solo 2%. Hay solo un proyecto en los próximos 5 años proyectado a entregarse. Entonces, si pensamos en esto y por otro lado pensamos en que los proyectos actualmente son cada vez de envergadura mayor, más altos, demoran más tiempos en entregarse, lo que encontramos en la industria de real estate es que los tiempos de entrega son lentos. Entonces, si un proyecto que antes demoraba 2 años, hoy demora 5 años porque hay menos tierras y las tierras que se consiguen aprovechan para desarrollar un emprendimiento bastante grande, uno leyendo entre líneas podría decir que hay una oportunidad actualmente porque se está viendo esta escasez de inventario y eso va a desencadenar un crecimiento en los precios, ¿no? Pasamos a lo que es el mercado de reventa, porque también mucha gente dice: ok, perfecto, se está construyendo poco, queda poco inventario, pero ¿qué pasa con todo lo que se construyó? Bueno, nos metamos a ver cómo está ese inventario. En real estate hay una regla bastante fácil, conocida, para marcar un poco la temperatura y cómo está el mercado inmobiliario, que va de la mano de la cantidad de inventario que está a la venta, ¿no? Entonces, 10% es un poco el umbral que nos separa entre un mercado ofertado o sobreofertado. Entonces, si tenemos un mercado que está más del 10% a la venta, es un mercado que está sobreofertado, es un mercado del comprador, beneficia al comprador porque hay más oferta y uno puede poner ofertas más agresivas.
Si hay menos de un 10% a la venta, es un mercado del vendedor, porque hay escasez de inventario, hay crecimiento de los precios y el vendedor se puede tomar el lujo o el privilegio de por ahí elegir diferentes ofertas, ¿no? Vamos a hablar primero de lo que está pasando en el mercado inmobiliario de single family. Single family son casas. Si bien el mercado del sur de la Florida está concentrado mucho en condominios, porque es lo que más redituable le ha sido a los constructores, por un tema de que la tierra es cara. Entonces, las casas en los últimos años se han desarrollado muy pocas casas y la gente eventualmente, el sueño americano es vivir en una casa, ¿no? Entonces, ya el año pasado veíamos que el inventario de casas había bajado significativamente, un 3.5 si la memoria no me falla. Este año estamos en menos de un 1% y sobre todo acentuado con esto de la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente busca distanciamiento social, quiere salir de una torre con densidad, mudarse a espacios verdes para tener espacio para los chicos y eso está poniendo mucha presión en el inventario de casas. Hay muy pocas casas. Y me está pasando trabajando con compradores que quieren comprar casas y compitiendo con múltiples ofertas. Entonces, si uno es un propietario que tiene una casa y de repente se encuentra en una situación en la cual los hijos se han ido a la universidad, bueno, puede ser una buena oportunidad tal vez para empezar a ver el producto de condominios, que ahora vamos a ver que está sobreofertado, donde se pueden conseguir oportunidades todavía en torres de primera jerarquía con amenities de primera línea. Entonces ahí podemos identificar una primera oportunidad para aquel que tenga una residencia. Por otro lado, pasamos a lo que son condominios. El mercado de condominios es un poco diferente al de single family, está sobreofertado, aún continúa sobreofertado. Pero la tendencia es en baja. Estamos viendo que en el 2018 había 17% a la venta, 2019 casi 15% y en el 2020 13%. O sea, estamos viendo una tendencia en baja, ya cada vez más cerca de ese 10%, punto de inflexión, un mercado saludable. Y por otro lado se está cerrando, si se quiere, la oportunidad, la ventana de comprar un condominio a valores descontados, ¿no? Entonces, otro punto para rescatar o conclusión, si se quiere, es que se está cerrando la oportunidad de comprar propiedades descontadas en lo que es condominio. Y un punto que me parece importante también es, bueno, dentro de las personas que están comprando condominio, ¿dónde están comprando? Y aquí vemos que el año pasado, una de cada 3 ventas en condominio se generaron, se producieron, mejor dicho, en el mercado de Brickell, en el barrio de Brickell. Entonces ahí también un poco nos cuenta de la elección que está haciendo el comprador respecto a dónde comprar. ¿Y por qué creo que la tendencia va a seguir estando del comprador? Principalmente propulsada por esto de las tasas, ¿no? Tasas récord históricos. Hoy por hoy uno puede conseguir una hipoteca a 30 años fijo con un 2.85 de tasa de interés. Esto no se ha escuchado anteriormente, no hay precedente de esta tasa tan baja y eso es lo que va a seguir propulsando a que los precios sigan creciendo, en mi opinión. Y acá voy a hacer un paréntesis también, contar un poco qué está pasando en el mercado y por qué creo que por el momento no se ha visto un impacto del COVID en el mercado inmobiliario y también por otro lado viendo hacia el futuro qué va a suceder. Por un lado tenemos, bueno, como estamos viendo acá, tasas históricamente bajas. Por otro lado, el estímulo que se le está poniendo a la economía, las restricciones también que se le están poniendo al mercado inmobiliario. No se pueden hacer desalojos, los remates también están parados, están difiriendo los pagos de las hipotecas. Entonces, el mundo inmobiliario está como en una situación de anestesia, motivando a compradores y eso en definitiva hace que al no haber una escasez de inventario haga que los valores se sigan manteniendo y la realidad es que en la práctica, a diferencia por ahí del mercado de capitales
que tuvo una fuerte baja al principio de la pandemia, una recuperación con récord históricos, lo que está creciendo también el mercado de capitales, gente atemorizada, mucha incertidumbre y algunos pensando en por ahí balancear sus portafolios de inversiones y empezar a pensar en real estate. Puede ser una buena conclusión en empezar a observar qué está pasando con el mundo inmobiliario y sobre todo pensar que los tiempos son mucho más lentos en el mundo inmobiliario. Entonces, en la práctica estoy viendo compradores que están interesados en comprar propiedades poniendo ofertas agresivas, 20% de descuento, pero no se está concretando. Hoy los vendedores, salvo algunas oportunidades puntuales, no están regalando las propiedades. Como vimos anteriormente, hay más flexibilidad en condominios, no así en single families, en casas, ¿no? Por último, le quiero hablar sobre la población, qué está pasando dentro de Estados Unidos con la población. Esto es una tendencia que ya se viene marcando los últimos 20 años de la historia de Estados Unidos, en cómo está habiendo una pérdida de población de los estados del norte de Estados Unidos, principalmente por tasas de impuestos altas, y por otro lado, no tasas, sino impuestos altos. Muchas veces tienen impuestos estatales, que por ejemplo Florida no lo tiene, y por otro lado el clima y la calidad de vida que uno puede acceder en el sur de la Florida, por ejemplo. Los tres principales estados que la población está eligiendo para mudarse son Texas, Florida este año pasó del año pasado, que estaba en número 3 a número 2, y Arizona. En Florida están entrando 950 personas diariamente. Entonces, pensemos de nuevo, todos estos factores que estamos viendo. Por un lado, motivando a los compradores con tasas históricamente bajas, poco inventario, mucha población. Para mí es inevitable que el mercado por lo menos se vaya a sostener. Las propiedades en Estados Unidos crecen alrededor de un 5% anual. Entonces yo creo que ese crecimiento va a seguir estando y por ende no me parece irrisorio o loco pensar que gente se esté empezando a posicionarse en real estate y no poniendo todos los huevos dentro de la misma canasta en el mercado de capitales, ¿no? Bueno, esto un poco fue el reporte. Rápidamente vamos a repasar los 5 puntos principales. Número 1, lo que los expertos están proyectando respecto a lo que es el panorama económico mundial. Una recuperación bastante rápida. Todavía no hay una vacuna, pero sin embargo la proyección y la expectativa es que haya una rápida recuperación. Ojalá que así sea. Vimos cómo están bajando el inventario. Número 3, muy poco inventario proyectado para futuro. Número 4, tasas de intereses históricamente bajas. Y número 5, crecimiento poblacional. Entonces, si agarramos todos estos factores, yo creo que la industria de real estate se encuentra en una buena posición y con ciertas oportunidades, como les decía, para aquellos por ahí que estén pensando en achicar de pasarse de una casa a un condominio, o por ahí pensando todavía que hay inventario de reventa y se está achicando. Si ven la oportunidad, todavía se pueden conseguir buenas oportunidades. Por favor, no dejen de contactarme si tienen cualquier pregunta. Con gusto los asesoro. Voy a compartir este reporte y ante todo le pido que se cuiden y ojalá que pronto podamos salir de esto. Un saludo grande.